Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este programa en el que damos un repaso a la actualidad y vamos a comenzar a conocer ya a nuestros invitados de hoy. En primer lugar, pues Ana Collado Jiménez, que estrena cargo. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, María José? Bueno, ha habido elecciones en el PP de Madrid. Están ahí el nuevo equipo de Ayuso, sí. A ver cómo es. Y bueno, pues darte la enhorabuena. Gracias. Porque estás ahí con la Secretaría de Participación del Partido Popular de Madrid. Exacto. Recién nombrada, pero como bien dijo la presidenta, en el PP de Madrid hay suficiente elenco como para haber armado otras 5 o 6 directivas, así que hago extensiva la enhorabuena al resto de compañeros y a todos los demás que sin cargo también forman parte de esta gran familia que somos. Por supuesto que sí, con tus competencias y obligaciones, desde luego, sí. En la Asamblea de Madrid. Exacto. Al final hemos de conseguir trabajar en esas dos áreas, una porque desde la Asamblea trabajamos por todos los madrileños y desde el partido trabajamos por nuestros militantes, que son nuestros jefes, ¿no? Pues vamos a hablar de ello en el programa, también de otros asuntos, impuestos, en fin, cosas de estas del día a día. Y tenemos con nosotros también a David Álvaro, que es director de comunicación de Acento Asuntos Públicos. Bienvenido, David. Un placer, como siempre, estar aquí entre amigos. Qué bien. Oye, hoy además la cosa viene de nombres propios contigo, porque vamos a ver y saber qué importancia tiene que Feijóo sea senador, que esté en el Senado, que es algo que parece como que en España todo pasa en el Congreso y luego hay en momentos puntuales que dices, pero es que ¿quién tiene el control del Senado?, ¿no? La importancia de esa figura. Y luego, bueno, Macarena Olona, que si se empadrona en un sitio, que se empadrona en otro, que si se puede presentar a las elecciones. Entonces, bueno, pues saber un poquito esos requisitos, por si acaso nos da por presentarnos algún día. Eso es. Y luego, bueno, pues tenemos, yo decía que a Carlos, hasta hoy, que a Carlos González Teijón se le puede presentar, no sé, de 40, de 50 maneras. Hoy le vamos a presentar como el vidente de Déjate de historias. Nos falta el 806 al que llamar, porque esto es que nos está haciendo un análisis de los horóscopos que no sé si luego también nos puede hacer de todas estas circunstancias. Bienvenido, Carlos. Bien hallados, bien halladas, y uno no debe renegar de su juventud. En mi juventud me encantó leer todo lo que he podido sobre los horóscopos y es una parte de la vida que ha estado ahí. Es decir, el rey de Aragón, el padre de Fernando el Católico, fue operado solo de un ojo porque coincidían los astros según su médico, quedó perfecto y le dijo que para poder operar el otro ojo creo que tenían que pasar algo así como 30 años. Caray. En otros tiempos se usó la astrología como ciencia pura de conocimiento, lo cual creo que, ya sabes que aquí defendemos el equilibrio. Nada, en la vida todo en equilibrio, ni en exceso ni en defecto. Bueno, pero tú sabes que tradicionalmente en los medios de comunicación, ¿no?, cuando se hacía o se hace el horóscopo, uno de los puestos que daban a los becarios era anda y haz el horóscopo, ¿no? Y claro, ponían un poco lo que les venía por eso en gana. Si el horóscopo, yo cuando la gente se acerca un poco al tema y le digo, bueno, si el horóscopo es leer lo que te dice cualquier revista o cualquier periódico de vas a echar novio o no, o vas a perder el novio que tienes o la novia, pues no, hombre, olvídate, ese no es el horóscopo. El horóscopo es conocer las características psicológicas de una persona en función más o menos a los 3 decanatos del mes en el que ha nacido. Puede tener influencia del horóscopo anterior, del mes anterior o del que viene de nuevo, o puede estar en el decanato central, los 10 días centrales. Y es cierto que hay unas características psicológicas en cada signo, en general. Pero tú que eres un hombre de ciencia, esto me extraña. Es pura ciencia, ¿Sí? Pura ciencia. Nosotros somos... es pura ciencia porque es ya un tema peligroso. Hay gente que cree que somos espíritu, que no se sabe de dónde vino, ni quién le influencia, ni qué puertas de comunicación hay, y los que defendemos que no somos más que materia. Por lo tanto, si nosotros somos un ser biológico, que el 75% del cuerpo humano es oxígeno e hidrógeno condensado, que es agua, en proporción 2:1, lógicamente toda la influencia de los astros exteriores, toda la influencia de los posicionamientos del planeta Tierra, del Sol, de la Luna, tiene que influir necesariamente en nosotros. Es decir, tan así como que cualquier pastor sabe
en función a la luna cuándo van a nacer las crías de sus ovejas y sus cabras. O sea, esto no estamos desvelando nada. Y todo el médico sabe cuándo va a nacer un niño en función al ciclo lunar. Eso no creas, que me pasé yo un mes con la maleta para arriba y para abajo y no acertaron nada. Más o menos. Y todo el mundo sabemos que las mareas las rige la luna, la posición de la luna. Y todo el mundo sabe que el ciclo menstrual de la mujer es un ciclo lunar, más o menos, si no hay desarreglos. Por lo tanto, es decir, somos una pura influencia del mundo exterior, solo que podemos tener creencias y entender que no, que el alma humana es algo inmaterial, creado no se sabe de dónde ni cómo llegamos a ella, pero que está ahí. Y ahí yo no quiero entrar porque no me paga nadie por entrar en esos temas. No, ni te vamos a pagar, si acaso te triplicamos el sueldo. Una última pregunta de estas fáciles. Entonces, ¿tú no crees que tengamos alma? O sea, tú en el alma no crees, porque dices que somos solo materia. Bueno, tú lo has dicho con tus propias palabras, para que no sea un oxímoron. Si tú crees en una cosa, tienes todo el derecho a creerla. Pero, lógicamente, yo fui educado por los paules, esto es fuerte, cuidado. Y me dijo el padre superior, don Fabriciano Prado, que había hecho 5 años además de teología de Salamanca, que don Creíque y don Penseque eran hijos de don Tonteque. Ahí lo dejo. Ah, bueno, pues yo será don Tonteque, pero yo tengo mis creencias y yo creo que tengo alma. Seré doña Tonteca. Tienes derecho a ello, pero son tú no creencias. crees en el alma. No la he visto nunca. He tratado de hablar con ella. Ya te la presentaré Nunca un día. me contestó. ¿Creen en el horóscopo? Que esta conclusión introducción amplia. No creo en el horóscopo. No creen ¿Tú crees en los becarios? Sí. Claro. Mucho más práctico. Claro. O sea, las creencias son peligrosísimas. Oye, pero David, y ya entramos en materia, cuando estabais con esta disertación, ¿no?, en la sala de espera tan profunda, tú le proponías una cuestión a Carlos que creo que no has sabido responder, ¿no? Porque tú, ¿de qué signo zodíaco eres? Le proponía unas cuantas, partiendo de la base de contar mi experiencia, como he contado antes, de que una compañera mía en la universidad trabajaba haciendo el horóscopo de un medio gratuito y básicamente la directriz que tenía de su jefe es: invéntatelo todo, pon 8 buenos y 2 malos, así a ojo, una cosa así, 80% buenos, 20% malos. Yo lo que le decía es, está muy bien, si todos tenemos cualidades positivas, que cuando lees en el horóscopo te sientes identificado. Ahora bien, piensa en tu experiencia personal y que cada uno en su casa piense a alguien que le caiga mal y diga si esa persona tiene las cualidades que dice el horóscopo. Por ejemplo, un Piscis, que los Piscis son elegantes, son consensuadores, son negociadores. Busquen un Piscis, a ver si es así, alguien que ustedes conozcan. Piensen en su jefe. Aquí conocemos uno todos, Pedro Sánchez. Piensen en el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Vean las cualidades, las bondades que tiene el horóscopo. ¿Encajan, no encajan? Piensen en su suegra, ustedes en casa, a ver si encaja con las cualidades que dice. Pues esto es así. Pues esto es así. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Lo que pasa es que con el horóscopo, ¿a ti también qué te ha dicho Carlos de tu horóscopo? No, ya a mí me ha dicho una cosa que me gusta así por principios, y es que soy pura libertad. Entonces me viene como anillo al dedo, así que me parece fenomenal. Si cogéis a gente como Picasso y otros, en la historia veréis una gran cantidad de grandes artistas y de grandes literatos, Acuario. Yo lo que suelo hacer para estas cosas, mucho más racional, es contar 9 meses para atrás. Y entonces veo a ver de dónde procede el nacimiento ese en concreto y me suele dar también una idea del entorno familiar en el que se concibe. Sí, está curioso. Es otra influencia. Claro, es otra influencia. El lugar donde nace, la alimentación que adquiere, el idioma que se le enseña, las creencias de ese momento, eso es lo que forma una persona. Con 25 años una persona es un 10% de eso, un 20% de lo otro, un 30%, es lo que es. Nada más. No. ¿Y con 50 el doble de eso? Bueno, con 50... El doble de peso. Con 50, claro. Eso. Bueno, está muy divertido esto que nos está contando Carlos, la verdad que lo estamos abrir una sección específica. Sí. Yo te voy a poner ahí, bueno, ya sabes que nuestro compañero Óscar Blanco en Historiate de Ovejas todas las noches pone algunos fragmentos de los programas. Creo que hoy le hemos dado mucha materia, pero es que también él ha ejercido la videncia, la videncia. Un tipo de es violencia violento el horóscopo también, claro. Gracias, Cuando David. te dicen que vas a tener un mal día... La videncia, y además ponía el número. Él tenía el número registrado y todo. Bueno, eso es para otro momento. No, pero es que no es así. Vamos a ver. El horóscopo más o menos es el siguiente. No se trata de que Pedro Sánchez o José María Aznar, Piscis, también famoso, nada que ver sean uno con el otro. mejores o peores en un tema, sino que
Uno puede ser buen negociador o mal negociador. El tema, y termino con ello, es muy sencillo. ¿Cómo negocia un Leo? De esta manera. ¿Cómo negocia un Aries? De esta manera. ¿Cómo negocia un Cáncer? De esta manera. Esa es la característica. Y si tú sabes su horóscopo, vas a ver cómo entrar a la negociación con esa persona, porque si es un Cáncer como yo, siempre va a ser la madre. Te explica las cosas, un rollista, le da vueltas, y ya lo sabes. Si es un Leo, va a ir puñal en mano. Ras, ras, ras. Y no hay más tonterías, porque lo tiene muy claro. Es decir, son características psicológicas. Luego puede ser estar bien formado en negociación, mal formado, conocer, no conocer, tener buenos asesores, tener los malos, es otra cuestión. Creo que David no piensa que claro, niego la mayor, claro, básicamente claro. porque que te condiciona el cambio de signo de un día para otro y cambian tus características en base a tu fecha de nacimiento un lunes o un jueves. Me parece que es un debate infinito que no va a ningún lado. Que lo ves en el periódico y en la revista, que no es eso, que no es ver en la revista y el periódico lo que te va a pasar la semana que viene, que no tiene nada que ver. Son tus propias cualidades. Exacto. Y cambian de un día a otro. No cambian. Tus cualidades, hay un tanto por ciento muy elevado que las determina tu horóscopo. Bueno, yo creo que esto hay que llevarlo al Congreso de los Diputados y que empiecen a hablar de cosas serias y trascendentes. Yo he dicho que podemos hacer el horóscopo fluido, que es que hoy me siento Cáncer y mañana me siento Aries. Pues sí. Y que el gobierno, además, exijo mi subvención para el cambio de horóscopo. Claro que sí. Fluido. Yo soy más partidario. Base a que al día de la semana tengo es el único que soy partidario de estas de Podemos, que es autodeclararse. Yo me autodeclaro y el horóscopo, ya está. ¿Qué dices ahora de como Podemos? El sexo, tú puedes autodeclararte, decir, vas al registro civil y dices, me autodeclaro, pero ellos ya está. ellos se autodeclaran algo, es que abrimos un melón. Si hay cada vez que habla uno, se enfadan los otros. Bueno, una cosa es lo que dice que hacen, porque, en fin, vamos a dejarlo. Vamos a correr un estúpido velo y vamos al tema. Ha habido elecciones en Madrid, en el Partido Popular, se presentaba la Isabel Díaz Ayuso, la que es la actual presidenta del Partido Popular en Madrid, elegida. Lleva muchos años sin haber elecciones. ¿Cómo se ha vivido ese proceso? Que además veíamos que ponía por todo lado ganas, jugando con la doble intención, ¿no? de esa palabra o el doble sentido. Sí. Pues nada, básicamente esto forma parte de la rutina habitual de las organizaciones, de estas cosas que a la gente le suele importar poco, pero de la que hablamos mucho, nosotros y vosotros. Y después, efectivamente, de casi 4 años, creo que eran ya de gestora, después de la dimisión de Cristina Cifuentes, pues por fin se ha producido el proceso orgánico que mandan los estatutos, que es dando la palabra a nuestros militantes, que como decía al final son los jefes, y presentando pues un proyecto y un equipo que como buena organización viva pues responda a las necesidades de este momento. A nadie se le escapa que estamos a un año de un proceso electoral importantísimo, elecciones regionales nuevamente aquí en Madrid y elecciones municipales en toda España, bueno, y regionales en otras comunidades también, y debíamos ya preparar nuestra estructura para afrontar ese momento, ¿no? Es la 17 vez que se produce la edición número 17 de esta elecciones regionales del Partido Popular en Madrid. Quiero decir que eso también nos va marcando un poquito, ¿no?, de la trayectoria democrática de nuestro país y del partido en particular. Sí, es verdad que se han celebrado 17 congresos, no todos con las famosas primarias que tenemos ahora, ¿no? El proceso de primarias pues hace un poquito más complicada justamente esa participación de los militantes, porque tienen que solicitar en una primera fase poder participar, luego participar, se votan primero, se recogen avales para las candidaturas, se votan compromisarios, que es una palabra muy fea, pero que básicamente designa al representante de un grupo de militantes, básicamente porque es imposible que los 85.000 pues vayan físicamente a votar ese día, ¿no? Entonces hace una cosa un poco escalada, proporcional y se afronta desde luego con muchísima ilusión y habiendo renovado esas ganas, ¿no? Habiendo renovado las ganas de ganar, de que ganemos, de que repitamos la última victoria electoral de la presidenta Ayuso y de que recuperemos un montón de municipios que al final en el año 2019 no tuvimos el resultado esperado y desde luego que hemos visto ya con el cambio de ciclo que del socialismo se puede salir. Entonces muchos ciudadanos de grandes municipios y de no tan grandes que están viviendo bajo alcaldías socialistas o de izquierdas en general ven que se puede salir del socialismo y están deseando que llegue el momento
de poder ir a las urnas. Una vez elegida como presidenta Díaz Ayuso, se conoce la nueva estructura, ¿no?, de la que formas parte. Estamos hablando del partido. Sí, del porque, partido. Aunque parezca muy básico, claro, los que estáis muy metidos en política, o bueno, Eso. a lo mejor nosotros en los medios de comunicación, porque hace poco me dijeron por una persona que estaba en la anterior estructura y no está ahora, dice, pero ya no está, la han quitado de la Asamblea. Digo, no, si aquí ni quitan ni ponen, esto es el partido, Exacto. que es una cosa, y la Asamblea la hemos elegido todos los madrileños en una Claro, lista que son estructuras que diferentes que atienden a necesidades y a tareas y a responsabilidades distintas. Una cosa es el Ejecutivo, y ahí tenemos a todo el grupo de gobierno, de consejeros. Otra cosa es el Legislativo, que es donde estamos los diputados de la Asamblea, que nos votan los ciudadanos para toda la legislatura concreta. Nadie puede decir te echo. Internamente se puede reorganizar la responsabilidad, pero no los miembros de la Asamblea. Y por otro lado está la estructura del partido, que no es otra cosa que una herramienta para ganar las elecciones. El objetivo básico y principal del Partido Popular es ganar las elecciones, conseguir el resultado de éxito en las urnas. Entonces, esa parte es la que ahora se ha reorganizado, como digo, para afrontar con el mejor éxito este último año ya electoral casi. Vamos a pedir una valoración a David del Congreso, desde lo que has podido ver. Pues es evidente que es un proceso lógico, y no tanto por lo que contaba Ana de las estructuras políticas, las organizaciones políticas que tienen unos estatutos que marcan cuándo se deben celebrar ese tipo de congresos, sino desde un punto de vista político-práctico. Es decir, cualquier ciudadano sabe que el liderazgo en la práctica del Partido Popular de Madrid caía sobre la figura de Isabel Díaz Ayuso. Y de una parte, de un tiempo a esta parte se ha hecho incontestable. Es evidente que el liderazgo hegemónico de Isabel Díaz Ayuso en la política madrileña, y mucho más en el PP de Madrid, le llevaban a ser la candidata a presidir el PP de Madrid. Cualquier otra cosa no hubiese sido entendida, ya no solo por los militantes, sino por los ciudadanos. Explicar que la presidencia del Partido Popular de Madrid iba a ser una figura diferente a la de Isabel Díaz Ayuso parece un sinsentido. ¿Por qué? Pues porque, como digo, es alguien que tiene la capacidad de casi conseguir mayorías absolutas en estos momentos políticos, en estos momentos de multipartidismo, en estos momentos donde formaciones políticas que hoy están aquí, mañana acaban aquí y viceversa, y consigue casi articular mayorías absolutas. Y luego porque es un liderazgo político nuevo, es un liderazgo político que logra quebrar los principios de los ejes ideológicos izquierda y derecha. Al final, a Isabel Díaz Ayuso la vota gente pues, que ha votado al PSOE, gente que ha votado a Vox, gente que nunca ha votado, votantes nuevos, consigue aglutinar voto de distintos factores y de distintas facciones. Por lo tanto, no hay nadie mejor, y esto no es una opinión, no hay nadie mejor para dirigir el PP de Madrid que Isabel Díaz Ayuso. Así que lo que se ha hecho, en mi opinión, es un trámite, es una cuestión lógica y normal. Un trámite, David, pero las formas hacen Estado. Totalmente. Hay que seguir esos trámites y cumplir nuestras propias normas, porque eso es lo que da seguridad y certidumbre a nuestros propios miembros de la organización. Sí, y además que, bueno, pues viendo todo lo que habéis hecho y todo lo previo, bueno, yo lo extrapolo un poco a mi época del baloncesto, y cuando tú perteneces a un club, ¿no?, que en este caso pues podríamos que es el Partido Popular, pues necesitas tener esas reuniones, estar con afines, encontrarte, darte ánimos, porque también todos, cada uno en nuestra vida, pues tenemos nuestros problemas y nuestras cosas, y entonces pues verte con más y ver energía y ver alegría, pues también se necesita. Y para los votantes escenificarlo, cumple muchas áreas. No sé, Carlos, si quieres hacer alguna valoración de elecciones en los partidos políticos desde un punto de vista del horóscopo. ¿Eligieron bien la fecha? Bueno, yo... como tú nos tienes dicho para bien que tenemos que toda comida sale bien si está un poquito sazonada, con un poquito de sal, un poquito de pimienta y algún pimentón de Tú ladera. ya sabes, mi hijo, que la comida cubana tiene que estar sazonada. A mí se me ocurre ahora así coger un puñadito y echarlo ahí en la comida y decirle a David Álvaro que él, que es un experto en comunicación, podría haber ganado muchos puntos si hubiese cogido el teléfono hace unos meses y hubiese llamado a 2 personas y les hubiese dicho lo que él acaba de decir aquí ahora, que todo el mundo sabía que Isabel iba a ser la presidenta del PP de Madrid. Y podrías haber llamado a un tal Teodoro García Egea y a un tal Pablo Casado y habérselo dicho, porque ellos no lo sabían. Yo en eso no me meto, dejo a las organizaciones políticas que ellos decidan, pero sí creo que además hay una cosa que hay que añadir al Congreso del PP de Madrid, sobre todo pensando en la militancia, en la gente que milita en las organizaciones políticas. Hablo en este caso del PP, pero es aplicable a cualquier partido político. Este tipo de congresos o de convenciones o de organizaciones así son fundamentales porque es el momento en el que los militantes se ven la cara. Y eso ejerce un papel movilizador tremendo.
motivador incluso, la gente se motiva y en estos momentos en los que estamos prácticamente a puertas de unas elecciones autonómicas, locales y posiblemente generales, pues es fundamental que las estructuras de los partidos políticos estén motivadas y que tengan argumentos y que tengan ilusión. Y yo creo que en este Congreso del PP de Madrid lo que se ha transmitido es precisamente eso, esa ilusión, esa ambición por no solo consolidar lo que ya tiene el PP en la Comunidad de Madrid, sino por ampliar. Exacto. Es que hay cosas, bueno, que en las elecciones, por ejemplo, en algunos municipios en los que me ha tocado estar en algunas elecciones, pues sabíamos que lo que saliera en una mesa electoral de un colegio en concreto, pasa en Madrid también, generalmente te da el resultado final. Es curioso, pero es como que te da el termómetro, ¿no? Pasa lo mismo cuando se organiza algún congreso o cuando se organiza un meeting. Se llenan las partes de arriba con lonas y tal, porque a lo mejor tiene que estar un reducto pequeño o no te atreves, ¿no? La escenificación que se hizo hace no mucho en Valencia, en esa plaza de toros que hacía años que no llenaba el Partido Popular. Entonces, ahí se nota, es un primer pulso, porque claro, todos estos militantes y todas estas bases luego votan también y arrastran a su entorno. Y ahí da un poquito el pulso, no quiere decir que porque vayan muchos, pero sí que sé que los partidos normalmente os miráis y dices, bueno, a ver, en ese sitio donde ha estado el PSOE o donde ha estado no sé qué tal, parece que había muchos claros, ¿no? ¿Verdad? Sí, que eso también... Creo que cada vez menos. Vosotros bien sabéis que las cámaras y los tiros de cámara hacen magia. Sí, y sobre todo cuando nos los dan editados, que eso es una Exacto. muy mala costumbre de los partidos. Entonces, es verdad lo que dices, pero no es menos cierto que todavía las organizaciones históricas de partidos políticos están afrontando un reto que no han conseguido resolver y es cómo abordar esa transición digital en cuanto a la relación de los partidos, de las estructuras con los militantes y con los ciudadanos que pueden acabar convirtiéndose en ello. Claro. Aquí en España llevamos una década con la contestación de lo que mal hemos llamado nueva política, que es la política de toda la vida, tratando de introducir nuevas estructuras, pero acaban de ser las elecciones en Francia y los dos partidos tradicionales no han sumado el 7%. Sí. Eso es un drama. Sí. Hace unos meses en Chile, de repente un nuevo liderazgo sin partido, aunque le apoyó el Partido Comunista, el presidente Boric no lo es, llegó a ganar la presidencia del país con 35 años y sin estructura. ¿Y por qué? Porque entendió que había que conectar de una manera distinta con el ciudadano, ¿no? Esa es una parte muy importante del reto que yo asumo en este año electoral, donde no vamos a perder el foco de ganar las elecciones. También hemos de aprovechar para sentar las bases de esa nueva relación. Y esto es una parte que yo creo que también tiene que ver con lo que decía David, de cómo la presidenta Ayuso ha entendido ese nuevo liderazgo en la calle y trasciende los votantes de partidos tradicionales de todos los colores, a izquierda y a derecha, porque ha conectado de una manera muy diferente con el ciudadano final. Es que es un fenómeno social, más allá de una presidenta, de una responsable pública, ¿no? Es un fenómeno social. Ir con ella por la calle es que es como si fuera, yo qué sé, Lady Gaga. Y es así. Y la gente da igual a quien haya votado, ni lo que vaya a votar, incluso esa admiración, y es una conexión especial que se explica, entre otras cosas, porque yo creo que Isabel Díaz Ayuso, que sí que es, pues se ha centrado mucho en la comunicación y en las nuevas tecnologías, como bien sabéis, durante toda su trayectoria política, sí ha sabido entender que la relación en la sociedad de la información con el ciudadano es otra. Ahora nos falta conseguir trasladar ese conocimiento de ella, esa intuición, trasladarlo a la propia organización, ¿no? Y pues eso es una parte importantísima del reto y por lo que ella ha creado esta vicesecretaría de Acción Política y ha puesto una parte muy importante del protagonismo en ella. Sí, vamos a ver, como en estos programas yo intento, y además mis compañeros lo consiguen, hablar también de cultura o hablar de planteamientos intelectuales más allá de, lógicamente, es tu trabajo y fue su trabajo, la política. La visión cultural es que la que tiene el ciudadano medio, ahí están los índices de participación en las elecciones, ahí están los índices de abstención. No me refiero en este caso al Partido Popular, aunque estoy hablando del Partido Popular, también me puedo referir al famoso Podemos de Andalucía. Es decir, lo que le choca mucho al ciudadano medio es cómo es posible que Pedro Sánchez consiga dentro del PSOE perder, tiene incluso que marcharse, tiene que luego convocarse las primarias, gana con el 50% de los votos, el otro 50% gana el 40% Susana Díaz y el 10% el que fue presidente del Lehendakari del País Vasco, Patxi López. En Andalucía se ha producido el que Podemos
como tal, se ha quedado fuera de las elecciones andaluzas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que en el Partido Popular ayer no se dejase que una presidenta fuese posible presidenta, que todo el mundo veía que lo iba a ser, lo ha sido con el 97,3% de los votos, y sin embargo otros se oponían a ello, o en el tema de Andalucía con Podemos? Es decir, yo creo que deberíais explicarle a los ciudadanos muchas de estas cosas, porque queráis o no, el ciudadano tiene otro olfato, lo ve desde otro punto de vista y al final termina no votando. Es decir, hay elecciones muy consolidadas en Europa donde se dan índices de abstención del 60%. ¿Por qué? Pues porque en el fondo la gente no entiende todos estos comportamientos. Y yo quiero dejar ese toque ahí, y tú que vas a tener esa responsabilidad, es decir, tiene que hacerse ver de otra manera, tiene que hacerse comprender y a veces explicarlo. Y hay muchas cosas, y estoy hablando ahora de los tres partidos, de Podemos, del PSOE o del PP, que lógicamente no se entienden todos esos comportamientos. ¿Cómo es posible que lo que hoy es blanco, blanquísimo, ayer era negro carbón, o viceversa? ¿Y cómo es posible que le pasa mucho, sobre todo a los partidos de izquierda, cómo es posible que muchos grandes ideales, y en realidad lo único que están discutiendo es quién va a cobrar el próximo sueldo? Y por eso se da ese reparto que se da en la izquierda, que no se da en la derecha. Es decir, que hay 7 u 8 peleando por subliderazgos. Carlos, pero volvemos a lo mismo, que siempre estamos, y es muy cómodo desde la parte que no nos dedicamos profesionalmente a la política, decir, es que los políticos, ¿no? Pero ayer en El Hormiguero veía a José Andrés, el chef, que es una lección de filosofía en sí mismo y de practicidad de la vida, ¿no? Lo sabes. Hombre, sabes que yo tiro para la tierra la primera que puedo. Primo segundo de Marta. Debes saberlo también. Eso sí que no lo sabía. Sí, sí. Saludos, Marta. Y premio Princesa de Asturias, por cierto, en la última edición. Y decía una cosa que es fundamental y parece muy evidente, pero tú tienes un papel en la mano y vas por la calle y a lo mejor lo tiras al suelo y luego te quejas de que la ciudad está muy sucia. O lo ves, no lo tienes en la mano. Decía, ves un papel, para una persona y ve un papel en el suelo. Si te agachas, lo recoges y lo tiras a la papelera, seguro que lo que han visto les hará reflexionar y a lo mejor harán lo mismo. ¿Con ese papel se va a solucionar el problema de la suciedad? No, pero estás haciendo una acción que puede ser extrapolable. Entonces, no solamente eso, sino que presumimos generalmente de yo de política no entiendo, o es que no se dice como si una cosa... Yo no veo la televisión, que es otra de las grandes mentiras, yo no veo la televisión y yo de política no entiendo. Si la política está en todo. Condiciona el trabajo nuestro, el colegio de nuestros hijos, la sanidad, todo. Entonces, fíjate ahora en Rivas, Vacia Madrid, que ha venido muchas veces vuestra portavoz, que es estupenda, que además es cubana, y que se tienen que tragar que pongan un centro cultural con lo hemos hablado aquí, que estabas tú. Con el nombre del Che Guevara. Claro, sí. Entonces dices, pues son cosas que... En fin, has dicho Andalucía, y entonces, por alusión, como es uno de los temas que queríamos tratar, hay quien dice que Romero de Torres pintó a la mujer española cuando conocía a Macarena Olona. Esto es lo que están diciendo los de Vox, ¿no? Creo que Romero de Torres ya hace bastantes años que no está entre nosotros. Pero... ¿para presentarse a las elecciones de Andalucía hay que estar empadronado en Andalucía? Bueno, yo creo que esto lo podemos bautizar ya como el culebrón Olona, ¿no? Vale. Y creo que va a dar para un serial, ya no tanto por las consecuencias o por el hecho en sí, sino por lo divertido de los flecos y la intrahistoria de la pelea, porque no deja de ser una pelea partidista. Las elecciones autonómicas sí te exigen que estés empadronado en tu comunidad autónoma, pero más allá de eso, aquí lo que se ha intentado, y yo no quiero entrar en tecnicismos, porque la gente que nos esté escuchando en su casa no quiere que entremos en tecnicismos, pero más allá de, como decía, el proceso de empadronamiento no, aquí lo que hay de fondo es la estrategia de una alcaldesa, que es la de Salobreña, donde está empadronada Macarena Olona, que dice, ojo, aquí veo una ventana de oportunidad para quitar a esta señora de cabeza de lista de candidata de Vox a las elecciones. Se frotan las manos entre ellos, dicen, que nos la podemos quitar de en medio, qué buena estrategia. Porque es otro partido político, claro. Es el PSOE en este caso, vamos a denunciarlo y así nos quitamos a Macarena Olona. A mí lo que me llama la atención de todo esto es la estrategia comunicativa, la estrategia política, la mala estrategia política, porque si yo fuese el PSOE, lo último que haría es eso. ¿Por qué? Porque te va a dar igual si al final de lo que se está hablando, todo esto estamos haciendo política ficción porque no sabemos qué va a pasar en las elecciones, pero si hipotéticamente en Andalucía lo que se produce es un gobierno de Partido Popular con Juanma Moreno de presidente
y necesita del apoyo y del soporte de Vox y entra en el gobierno, previsiblemente Macarena Olona sería vicepresidenta. Da igual que sea la número 1 en las elecciones en Andalucía o no, porque puede ser vicepresidenta. Por lo tanto, si tú llevas a cabo esa estrategia para eliminarla de la lista electoral pensando que eso va a generar que Vox saque menos votos, al final ha sido al contrario. Lo que dicen algunas encuestas, no las del CIS, que esas ya sabemos que son poco fiables, algunas que otras encuestas más serias, es que desde que se ha empezado este proceso, este debate sobre el empadronamiento de Macarena Olona, pues Vox ha crecido 1 o 2 puntos. Claro. Entonces, es que claro, es al final clave. es lo que siempre decimos en ciencia política, de no pienses en un elefante. Si usted no quiere darle votos a Vox, yo soy el PSOE, no le dé votos a Vox, no hable de Vox. Claro. No se Pero empeñe David, en hablar es que yo de... te digo la claro. mayor, el PSOE justo lo que quiere es darle votos a Vox, porque esos votos se los resta al Partido Claro. Popular, que va al alza absolutamente. Entonces es una maravillosa estrategia de comunicación, porque su objetivo no era quitar a Macarena Olona, a ellos les da igual Macarena Olona que en fin, que Perico el de los palotes. Lo que quieren es que se hable de Vox, porque el ciudadano andaluz, ante ese ataque, pues moviliza más a un votante que podría estar más pensando en un voto útil a Juanma Moreno de reconocimiento de su gestión o lo que sea. Claramente lo que querían era parar el ascenso de Juanma Moreno y del Partido creo Popular. que tu lectura es muy benévola. Estás pensando, estás dando por hecho que detrás de eso había una estrategia. Yo de verdad creo que esto es mucho más simple, que es alguien en el ayuntamiento, un ayuntamiento que no es especialmente grande o con muchos cargos de confianza. Eso no se le ocurre a la donde alcaldesa alguien- esa Salobreña donde ella alguien sola. le dijo, oye, que aquí hay una opción de quitar de en medio a esta señora. Que va. Yo creo que es mucho más simplista, y lo digo por la experiencia que hemos tenido alguna vez cuando has hecho algo de comunicación o marketing político, que te das cuenta que la explicación más lógica es la que acaba siendo, ¿no? Muchas veces pasa, y tú lo sabrás, que estás en política activa y tienes cargo de responsabilidad, que la gente dice, no, esto será una estrategia pensada del PP, y luego dices, estrategia pensada, no, es que ha venido así, Hay ha venido factores dado. sobre los que tú no puedes incidir, pero esto no se le ocurre a la alcaldesa de un pueblo y lo hace ella sola ante semejante reto electoral. Esto es alguien de arriba que le dice, oye, necesitamos poner a Vox en el centro de la escena, necesitamos cabrear a los votantes de Vox, a los que estaban en duda entre si Vox o PP, porque hemos de parar el ascenso del PP para que sea necesario que entre en el gobierno y entonces tengamos la campaña hecha de cada generales de, oh, que viene la extrema derecha. David, lo que piensa es que es Pepe Gotera y Otilio, ¿no? Pero totalmente, porque además, No, yo no. hablando de las encuestas que mencionaba anteriormente, lo que te demuestran no solo es un crecimiento de 1 o 2 puntos porcentuales de Vox, sino que es que lo que aumenta es la derecha. O sea, que ese incremento en Vox no es en detrimento del PP, es posiblemente de indecisos o de gente que tenía pensado votar opciones minoritarias que al final generan ese cabreo social que dicen, oye, pues mira, tú vas a por esta, pues yo voy a defenderla. Y la suma de los partidos de izquierda cada vez es más pequeño. De hecho, si hay algo que todas las encuestas están poniendo en común, es que la suma de toda la izquierda va a tener menos escaños que el Partido Popular. No que la derecha, que el Partido Popular. Por lo tanto, cambien la estrategia, señores del PSOE. Ahora te doy la palabra, pero hay algunas cosas que creo que también el PSOE se lo deberían hacer mirar, ¿no? Porque en personas que no se dedican a la política, que no sean políticos o que no nos dediquemos a analizar un poco la política en Andalucía, si hacen una encuesta y preguntan cómo se llama el candidato del PSOE, creo que se darían con una sorpresa bastante importante, porque muy poquitas personas te doy saben el dato nombre. porque además lo vi en una encuesta hace unos días, que decían que el 46% de los andaluces no puede valorar a Juan Espadas, que es el candidato del PSOE, porque no saben quién es. Y del otro 54% de la gente que dice que lo conoce, pues este dato ya no lo dan, lo doy yo a ojímetro total y absoluto. La mitad deben de ser de Sevilla, porque ha sido alcalde de Sevilla. Ah, entonces por lo menos le suena. Por lo tanto, entonces, si tú eres sevillano, pues te suena que el candidato del PSOE es tu exalcalde. Claro. Pero fuera de Sevilla es un candidato que no es conocido y del cual la gente no tiene ni buena ni mala opinión. Y creo que en política lo peor que te puede pasar es ser intrascendente. Exacto. Ser aquel tipo que dentro de 3 años digamos, ¿y el PSOE a quién presentó? Esto pasa muy parecido en Madrid y es otra de las grandes virtudes de Isabel Díaz Ayuso. Que cuando tú al ciudadano en la calle le preguntas quién es la oposición a Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, algunos dirán Mónica García, por esto de médico y madre, ¿no? que se hizo muy famoso, pero Juan Lobato, nadie sabe, casi nadie sabe quién es el señor del PSOE en la Asamblea de Madrid. Y lo mismo sucede en el Ayuntamiento de Madrid. La oposición a Almeida, ¿quién es el candidato del PSOE? La gente no lo sabe. Y en Andalucía sucede ese. Y es lo peor que te puede pasar, ser intrascendente. Y luego hay otra cuestión que
que desde el principio, en las elecciones para Andalucía, se presenta Macarena Olona con la canción que presentamos a Eurovisión. O sea, creo que hay una permanente búsqueda por el titular en Vox, o sea, eso es evidente. Igual que lo busca en otro lado Podemos, en eso se comportan muy similarmente. O sea, Vox tiene gente preparada que sabe perfectamente que hay unos derechos de autor y que eso es una canción que tú no puedes coger así de esa manera. Y hay otra que es el victimismo. Y claro, cuando se exige tanto a los otros partidos políticos, o sea, me pregunto, no solamente al PP, sino también al PSOE, si hubieran presentado un candidato, que lo pueden presentar, que se hubiera empadronado para presentarse a las elecciones, no sé qué es lo que hubieran dicho. Y en este caso la presentan como una víctima a ella, pero están haciendo algo que han criticado. Es igual que formar parte de un gobierno, de una comunidad autónoma como Castilla y León, cuando no creen en las comunidades autónomas. O sea, hay algunas cosas que cuando pasa el tiempo, a ver cómo se defienden, o sales a decir, que yo desde luego estaría encantada, que creen en Europa, que defienden la idea de Europa y que creen en las comunidades autónomas, porque si no, no sé qué haces jugando este partido. Perdona, Carlos, que llevas un rato pidiendo la palabra. No, quería centrar un poco el tema de la cultura y además de los que nos están viendo y oyendo que se rían un poco. Primero, tenemos que centrar dónde ha sucedido todo lo de Macarena Olona. Y tengo que, primero, dejarlo claro porque luego los malentendidos suelen ser peligrosos. Mi suegra, ya fallecida por desgracia, fue nacida y criada en Salobreña. Adoro Salobreña. He pasado días, tardes y noches en Salobreña maravillosos y creo que puedo patear Salobreña con los ojos cerrados. Y me encanta Salobreña. Pero debéis conocer el dicho de Salobreña. Dice así: Salobreña, monte sin leña, mar sin pescado, los curas pocos y locos y los niños mal educados. Ese es el lema. Ese es el lema que los de Salobreña me enseñaron y que usan en Salobreña. Entonces, hay que ver el contexto. Y aún así te casaste, eso tiene un mérito. Aún así me casé. Segundo, enlazo con lo dicho anteriormente, con lo de los políticos, y estos, tienes toda la razón del mundo en que ha sido un golpe político de una alcaldesa, que no sé qué, que no sé cuánto. Y por lo tanto el ciudadano medio pues se queda un poco así. Tercero, lo he dicho como jurista inmediatamente, y ahora parece ser que Macarena Olona la ha presentado, es decir, es de libro. La querella por prevaricación es de libro, porque basta con que Macarena Olona envíe a 3 o 4 militantes de Vox, pregunten en Salobreña cuántas viviendas hay de personas que viven en Madrid y automáticamente plantear una querella de prevaricación diciéndole: señora alcaldesa, ¿por qué estos 50 ciudadanos que están empadronados en Salobreña, que tienen este piso en tal calle, en tal dirección en Salobreña, y viven en Madrid todo el año? Mire, este trabaja en este comercio, este trabaja en esta empresa, ¿cómo usted no los da de baja en el padrón? Y automáticamente la querella es de libro, porque ella no puede dar de baja en el padrón a una persona porque no viva en Salobreña cuando hay 50 que tampoco viven. Por lo tanto, es que es de libro el tema. Hay unas cosas, no voy a decir ni la localidad ni más datos porque no quiero perjudicar a nadie, pero me he enterado recientemente en la Comunidad de Madrid. Hay un municipio en el que vamos a poner que haya 5.000 habitantes y hay 75.000 vehículos matriculados. Estoy dando cifras así a bote pronto, pero para que sepáis que es una diferencia muy grande, porque por lo visto el impuesto de circulación que pagan es pequeñísimo, claro, y entonces pues todos los transportistas y no sé qué pues lo tienen ahí. Es decir, vamos a no profundizar mucho. Es así, es decir, ¿cómo es posible que alguien se meta en esa polémica cuando es una querella de libro? Es prevaricación. Porque alguien le ha dado la orden. Alguien de más arriba le ha dicho: señora alcaldesa, que nos jugamos mucho, haga usted esto. Bueno, tenemos dos visiones. ¿Hubo orden o hubo Pepe Gotera y Otilio? Lo sabremos en próximas ediciones. Vamos al IRPF, que esto sí que nos afecta en Madrid. ¿Qué estáis preparando? ¿Qué se va a proponer? Que creo que ha habido medidas que ha anunciado la presidenta Díaz Ayuso. Bueno, muy lógico, claro. O sea, al final en la línea de bajar impuestos y de hacer algo para contener la inflación, que diremos o no, que tiene factores sobre los que podemos actuar y otros que no. En este caso, la guerra obviamente es algo que trasciende a nuestras posibilidades directas, pero tampoco hemos de olvidar que la inflación viene desde hace bastante más atrás, ¿no? Entonces, en esa misma línea, más allá de bajar todos los impuestos que podemos, de ser la única comunidad autónoma que no tiene
y tributos propios ya en la actualidad, el IRPF, ahora que estamos finalizando la campaña de la renta, bien sabemos todas las familias el impresionante esfuerzo que tenemos que hacer para poder contribuir a ello. Ya este año se aplica una bajada general de medio punto sobre todos los tramos, y ayer la presidenta Díaz Ayuso anunció que para tratar de contener, para evitar ese problema con la inflación, iba a deflactar los tramos del IRPF. Y esto es un tecnicismo que se entiende muy fácil. Si a ti te van a subir los salarios un 5%, eso puede conllevar que tienes obviamente más renta, pero también otra cosa, que saltes en el tramo del IRPF y por tanto acabes pagando más. Para contener, para evitar en casi toda su importancia esa situación, lo que hacemos es deflactar ese 5% en todos los tramos, y así no pierde el consumidor, no pierde el contribuyente poder adquisitivo. Es una cosa que ayer ese desconocido Juan Lobato por la mañana decía bienvenida a una medida socialista, después alguien le debió llamar y tirarle de las orejas y en fin, y se desdijo, y entonces ya no podemos apoyar esas medidas. En cualquier caso, es una competencia autonómica que todos aquellos que crean que es positiva deberían estar aplicando, ¿no? Ninguna autonomía socialista lo está haciendo. Por la tarde ayer vimos que el debate se trasladó al Congreso de los Diputados y una vez más, la enésima, pues la ministra Calviño dijo que no se podía hacer eso a nivel nacional porque dejan de ingresar impuestos, claro. O sea, la vergüenza ya del todo es que no solo no hacen nada para contener la inflación, sino que encima se aprovechan de ella para seguir ingresando impuestos y seguir malgastando, cuando las familias pues al final pues tienen muchísimas dificultades, ¿no?, para llegar a fin de mes. Vamos a acabar llegando a otro concepto económico también muy feo, que es esta inflación, que es cuando tenemos estas inflaciones tan grandes, estamos bordeando los 2 dígitos. Es que es una barbaridad. Es que David y yo, que somos más jóvenes, no hemos vivido estas cifras de inflación nunca. Entonces, soy muy chavales. No, es muy grave. Yo creo que, en fin, de aquellos gobiernos nos han dado socialistas... toque también desde Europa, porque... Claro. Entonces, bueno, pues básicamente esa es la nueva iniciativa, de nuevo siendo pioneros en el resto de España, marcando el liderazgo, la presidenta Díaz Ayuso en este caso, y esperemos que el debate se ponga sobre la mesa. Queremos, y gracias por contribuir a ello, que el debate empiece a estar en la calle, porque al final es que los ciudadanos tenemos que empezar a reclamar que ya está bien de que se utilice para encima ganar más. Es que parece, o sea, lo has contado, creo que lo has explicado perfectamente, y me estaba acordando, aunque sea en otra cosa, cuando habla mi madre, ¿no?, de la pensión de jubilación, y dice, pues con Aznar no subía, ¿no?, o bueno, con Rajoy no subía. Dice, y ahora cada vez que anuncian no sé qué subida estos, ¿no?, como le llaman los socialistas, se asusta, porque a lo mejor resulta que vamos a poner, le suben 5 o 6 euros al mes, que bueno, todo es bienvenido, pero con 5 o 6 euros tampoco vas a ningún sitio, pero luego resulta que al final del año, cuando se hace la declaración, toca pagar. Claro. Entonces, es lo que estás diciendo tú, cuando te pasas y das un salto, eso lo sabemos perfectamente los autónomos, por un poquito y te pegan unos rejones. Y también, mira, esto porque lo vivimos mucho aquí en nuestro entorno, te voy a poner unos deberes para que lo tengáis en cuenta. Hay algo que es tremendamente injusto y lo lleva siendo, fíjate, tantas cosas injustas, pero las personas que están en los 2 regímenes, los que están como autónomos y los que están en el régimen general, es increíble la cantidad de impuestos cuando no son ingresos altos. Eso es un problema. Yo, como veo que solucionáis las cosas, te pongo un encargo. Lo de los autónomos es otra cuestión absolutamente demencial. Los nuevos tramos de cotizaciones, pues al final lo único que consiguen es incentivar la economía sumergida. Es que es básico, ¿no? Y desde luego que nadie piense que lo estamos aquí queriendo incentivar, ni mucho menos, pero que estamos batiendo récords en la OCDE de pago de impuestos sobre la renta. Los impuestos del trabajo, en nuestro caso, es que llegan casi al 40% de un salario medio de un soltero sin hijos, de lo que es el salario medio en España. Por supuesto, según va subiendo, es confiscatorio directamente. Es que solamente el año pasado, el 2021, todavía en pandemia, todavía estábamos con las olas, la cuarta, la quinta, las que fueran, hemos subido 28 puntos básicos los impuestos que se pagan por rentas del trabajo. Ahora, eso sí, no pasa nada. Aquí Más Madrid tiene la solución y entonces legalizamos el cannabis y generamos 100.000 puestos de empleo y ya está. Y se pagan impuestos y ya está.
Entonces, claro, el ciudadano yo entiendo que es que esté anonadado con semejante oposición y con semejantes propuestas, y por otro lado con la inacción absoluta del Gobierno de España. Inacción absoluta. Decíais antes, por volver con el horóscopo y sin pretender frivolizar sobre el tema, que pues para eso se ponían en las revistas a los becarios. Es que este es un gobierno de becarios, con todo el respeto. Es un gobierno de gente que no tiene ni idea de gestión, que no tiene ninguna trayectoria previa, ni gestionando, no digo ya lo público, es que ni lo privado. Y entonces, pues al final nos encontramos con una sucesión de ocurrencias absurdas, con una banalización de cuestiones muy, muy sensibles que afectan a nuestro día a día y con una inacción en lo verdaderamente importante. Con becarios sin ilusión, porque cuando ves a becarios que en los ojos les brilla y que quieren hacer cosas, por lo menos pondría más interés que eso. Nos quedan 2-3 minutos, no sé si quieres hablar algo de esto. ¿Nos cuentas lo de Feijóo en el Senado, que es interesante también saberlo? Pues mira, es fundamental que Feijóo tenga un sitio en el Senado. El Senado ya es una cámara que ya estamos dejando de tener esa sensación que es el cementerio de elefantes o que es una institución que no vale nada, y yo creo que, fíjate, que es la única o de las pocas cosas que, según estoy hablando, se me pasa por la cabeza que podemos agradecerles a los independentistas catalanes, porque pusieron en el epicentro de la acción política el Senado cuando tuvo que aplicar el 155, el artículo 155, y desde entonces el Senado ha tenido más protagonismo como Cámara de Representación Autonómica, ¿no? Y en ese sentido cobra lógica que Feijóo venga al Senado, que pueda venir a Madrid, que pueda confrontar con Pedro Sánchez y que pueda tener un altavoz institucional desde el que hacer oposición como es la Cámara del Senado. Por lo tanto, yo creo que es útil, que es positivo y sobre todo tiene una gran virtud, y me parece muy positivo para la personalidad de Feijóo que está en el Senado, que es una Cámara en la que se propician debates más pausados, no digo de mayor altura, pero donde se busca menos el titular o donde se busca menos la política del zasca o del tuit viral, sino que hay debates más amplios, más consensuados, y creo que encaja perfectamente con la personalidad de Alberto Núñez Feijóo. No sé si habéis podido verle en la comparecencia, yo le he visto, y en la posterior, y me ha llamado la atención porque es una persona que lleva mucho tiempo de experiencia previo a estar en el PP y luego en el Partido Popular, y con responsabilidad, dando discursos, habla con mucha soltura. Estaba nervioso, o sea, estaba emocionado. Pero hay algo que espero que, por ejemplo, y no es porque estés aquí, porque si no, no haría este comentario, pero que le pasa a Ana, o sea, vosotros tendréis unas ideas que por eso tenéis una organización que queréis transmitir, pero el salirse de ese guión, que no quiere decir hacer lo contrario, sino hacerlo tuyo, contarlo con tus palabras, es lo que hace que nosotros prestemos atención, porque si viene un papagayo que se ha aprendido una cosa, pues entonces dice, bueno, pues ya está esta del PP, del PSOE, no sé qué, con sus ideas, ¿no? Entonces, el personalizarlo, el creértelo, el contarlo hace mucho, ¿no? Y Feijóo tiene una naturalidad con educación, que tampoco la naturalidad tiene que ser mala educación, y entonces, claro, ha comparecido y él es de dejar que le pregunten en las ruedas de prensa, que por eso se llaman ruedas de prensa. Que se agradece, claro. Y entonces dice, bueno, ahora si me quieren preguntar, dice, bueno, creo que esto lo organiza alguien, ¿no? Entonces, eso ha estado muy bien porque, digo, yo creo que le ha servido también para distendir, ¿no? Y para humanizar, ¿no? O sea, que no haya... Ahora tenemos el reto de conseguir que el presidente Sánchez se tome a la Cámara Alta en serio y vaya y comparezca, porque de toda la historia de nuestra democracia es el presidente que a menor control del Parlamento se ha sometido de lejos. Caray. Por supuesto, no hay debate del Estado de la Nación desde hace 7 años. Primera vergüenza. Segunda vergüenza, los anteriores presidentes, todos de todos los colores, tenían una dinámica de someterse a control parlamentario en el Congreso y en el Senado. Y no solamente el presidente, todos los ministros. Estos se los saltan absolutamente, no van. Ahora que tiene al líder de la oposición en el Senado, tiene el reto de decidir si afronta valientemente ese control o si sigue minando la institucionalidad de nuestro Estado de Derecho, que es lo que ha hecho con absolutamente todas las instituciones. ¿No? Un minuto, Carlos, por si quieres comentar alguna cosa. Nada, se han explicado muy bien los dos y por lo tanto no mucho más que decir. Yo lo veo más desde el plano cultural y desde el plano de fuera, simplemente un chascarrillo. Es decir, el Senado, como sabemos, viene de Roma, de los senadores, y los otros eran los tribunos de la plebe. Entonces es normal que el Congreso pues haya más plebeyos, ¿no? Y sean tribunos de la plebe y no senadores. Entonces está bien que Feijóo, el hombre, tenga más peso, más honorabilidad. Decía un líder
celta que visitó Roma, que había encontrado en los senadores romanos muchísima más dignidad que en cualquiera de los reyes que había conocido. Por lo tanto, yo creo que es bueno que ese aplomo, ese saber estar, venga a la política española, porque yo creo que, ya lo hemos dicho aquí, tiene que desaparecer el insulto. Ayer, lo que se escuchó ayer al vicepresidente de mi comunidad autónoma de nacimiento, creo que es un poco vergonzoso, si lo habéis oído. Y no sé si me miráis como que no sabéis de lo que estoy hablando. ¿Qué comunidad has nacido? Porque no... En Castilla y León, Castilla-León. Claro. Entonces ayer el vicepresidente, pues hombre, a alguien le dijo del Partido Popular que aquello no era... Sí, el vicepresidente es de Vox. Es de Vox. Y alguien como le dijo vamos del con tarde... Pero el Partido Popular le dijo que aquello no era un bar en el que soltar chascarrillos. Claro. Carlos González Teijón, gracias por acompañarnos. Y ya sabemos que tenemos una nueva faceta tuya que incorporar a nuestros... Hablaremos de horóscopos cuando tú lo creas conveniente. ¿De horóscopos cómo? Del horóscopo, como dijiste tú, flexible, ¿no? ¿Cómo fluido. Era? Fluido. El signo fluido. El signo fluido, el me parece. signo zodiacal fluido. Fluido, muy bien, a David. ver si Feijóo lo compra, que no sabemos qué horóscopo es. Ah, ¿Lo puede incluir en su programa electoral? Horóscopos fluidos. Para el próximo nos lo cuentas, ahora, Claro, ahora pinchas y vemos cuándo nació y sabemos qué es. David Álvaro García, director de comunicación de Acento Asuntos Públicos, también autor del libro Lobby Impositivo, otros más, pero este es el último que está ahí en la calle. Bueno, y Ana Collado Jiménez, enhorabuena por estos nuevos cargos, responsabilidad en el Partido Popular, y te esperamos también pronto, igual que a todos cuando ustedes, queráis, queridos compañeros de mesa, y seguiremos con el horóscopo. Yo me he quedado con que soy pura libertad. Así que... Bueno, con eso es muy bueno. Desde luego, nosotros nos despedimos de todos ustedes, esperando y deseando que se mantengan felices. Y si me lo permiten, pues una última recomendación, es que sean ustedes malos, pero que puestos a ser malos, que sean ustedes muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.